Continuamos con el estudio de la palabra. Amén. Una vez más, que sea Dios ministrando nuestro corazón y concediendo que esta palabra nos fortalezca en la fe y nos ayude a perseverar y a permanecer, a gozarnos en Dios, en su salvación. Amén. Segunda carta a los tesalonicenses. Y si quitáramos el encabezamiento de la carta, podríamos ver que es como la continuación de la exhortación, del consejo que Saulo le dio a esa comunidad. Amén. Terminamos la primera carta hablando de la explicación que daba acerca de la resurrección de los muertos y de la venida del Señor. Amén. Y de cómo deberían perseverar en ese espíritu para poder recibir la bendición que Dios tiene para todos. Y cuando uno lee la segunda carta, uno va a descubrir que la exhortación continúa en ese mismo espíritu, pero tocando otros aspectos que tienen que ver con las luchas que también tienen los creyentes o tenían en aquel tiempo los tesalonicenses. Hoy en día uno diría, no, pero eso no está pasando hoy en día. Pero sabemos que las cosas que pasaron volverán a repetirse. Amén. Tal vez puede ser que nosotros no vivamos esas experiencias, pero nuestros hijos tal vez, nuestros nietos tal vez, tengan que pasar por esas experiencias. Amén. Y si no escuchan la palabra, si no escuchan la exhortación que Dios dio, pues ¿cuándo entonces? ¿Cómo ellos se fortalecerán? ¿O cómo esa generación se fortalecerá para poder sobrevivir y sobrellevar toda esa situación que se va a presentar? Amén. Y poder perseverar en la fe si nunca escuchan la palabra. Amén. Si no escuchan qué es lo que se debe hacer y por qué ocurren esas cosas. Amén. Dice así la palabra del Señor. Tesalonicenses, segunda carta, capítulo 1. El encabezamiento es el mismo de todas las cartas. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Elohim nuestro Padre y en el Señor Yeshua el Mesías. Gracia y paz a vosotros, de Elohim Padre y del Señor Yeshua el Mesías. Ese es el saludo en esta carta. Estamos obligados, hermanos, a dar siempre gracias a Elohim, a Dios, por vosotros, porque es justo. Vuestra fe crece abundantemente y el amor mutuo de cada uno de todos vosotros abunda, hasta el punto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las congregaciones de Elohim, de Dios, por vuestra paciencia y fe en medio de todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis, señal evidente del justo juicio de Elohim, para que seáis tenidos por dignos del reino de Elohim, por el cual también padecéis. Y la carta claramente, Saulo, una vez más, lo que les hace conocer a ellos es pues la alegría que él tiene, el gozo que él tiene y la gratitud que tiene para con Dios por cuanto oye de la fe de esta congregación, de cómo perseveran, de cómo permanecen en la fe, a pesar de las diferentes aflicciones que están pasando ellos y sufriendo. Amén. De tal punto que realmente Saulo parece que los ponía como referencia en otras partes. Hablaba de ellos y no solamente él hablaba de ellos, sino que la misma gente le hacía saber a Saulo de la fe que oían acerca de esta congregación. O sea que esta congregación llegó a ser realmente famosa por su fe, por su comportamiento. Amén. Y fueron ejemplo para otras congregaciones en cuanto a que pudieron perseverar a pesar de las persecuciones y de todos los padecimientos que ellos vivieron. Ahora, ¿por qué Saulo dice que esto es, dice él, señal evidente del justo juicio de Dios? ¿En qué se manifiesta el juicio de Dios? En que el pueblo de Dios tenga que sufrir persecución y opresión y aflicciones. Él lo va a explicar, ¿verdad? Dice el 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Yeshua desde el cielo con sus poderosos ángeles. Entonces el evidente juicio de Dios consiste en que ellos se han tenido, o sea, que los creyentes realmente a través del sufrimiento, a través de la tribulación, a través de la persecución,
y permanecer en la fe a pesar de esas cosas es lo que lo hace digno de pertenecer al reino de los cielos. De eso casi no se habla, de la dignidad para la resurrección, de la dignidad para poder permanecer y vivir en el reino de los cielos. Hablamos de la salvación, sí, que todo el que tenga fe se salvará, pero claramente no se habla mucho de que la fe de todo el mundo va a ser probada, y que es a través de esa prueba que Dios hace la fe de cada persona, de cada generación, de cada grupo, en que van a ser dignos de poder participar. Vamos a poder ser dignos de ser ¿qué? De participar en el reino venidero. O sea que en realidad, aunque la fe es por gracia, la salvación es por gracia, la prueba es necesaria ¿para qué? Para probar quiénes son dignos de participar del reino de los cielos y quiénes no. O sea que Dios, a través de todos estos problemas y situaciones que presentan en la vida de uno, es que va demostrando quién, a pesar de esos problemas y situaciones, que le cree a Dios, permanece en la fe, persevera en la fe, y quienes se vuelven atrás. Dejan de creer, se dejan abatir por los diferentes problemas y situaciones, y entonces se vuelven atrás y deciden no creer, deciden no perseverar en la fe. Amén. Entonces la dignidad es para aquellos que vencieron todas las situaciones y todos los problemas, y aún así fueron fieles a Dios, creyeron y permanecieron, sufrieron estas aflicciones, y aún así pudieron ganar ¿qué? La participación en el reino de los cielos. Entonces hay que tener cuidado, porque claramente la fe se ofrece para todo el mundo, la salvación es para todo el mundo, pero el sacrificio del Mesías y el reino de los cielos tiene dignidad, y aunque se ofrece para todo el mundo, solamente los que sean dignos del reino de los cielos van a participar de eso. ¿Y quién es el que es digno de participar del reino de los cielos? Todo aquel que crea en Dios y no se deje mover por nada que le pase en esta vida, por ninguna situación o condición que tenga que vivir en esta vida, se deje mover de esa fe, sino que aún a través de esa fe, de esos sufrimientos y aflicciones, persevere, porque de otra parte dice que es necesario que a través de tribulaciones y aflicciones ganemos ¿qué? Nuestras almas. O sea, todo esto es una demostración de que al reino de los cielos solamente van a ir aquellos que sean dignos de estar allí. Amén. Que no es algo que se da gratis para todo el mundo, se da gratis, pero cada quien tiene que demostrar que realmente tuvimos fe. Amén. Ahora, la dignidad también consiste en que Dios dice que por el cual también padecéis, y que Dios retribuirá con tribulación a los que os atribulan. O sea, así como Dios permite que el mundo atribule a los de la fe, para que a través de esa tribulación ellos prueben su dignidad de merecer estar en el reino de los cielos, así también Dios también ¿qué? Retribuirá al mundo el mal y la maldad que le ha hecho ¿qué? Al pueblo de Dios. Amén. Entonces dice, ya que es justo delante de Dios de retribuir con tribulación a los que os atribulan. Y esto vamos a hablar más adelante, cómo sabemos que cuando venga el Mesías también va a venir ¿qué? Ya Pablo en la primera carta nos habló de que cuando digan paz y seguridad, ¿qué? Vendrá sobre ellos ¿qué? Repentinamente desolación. O sea, Dios va a hacer juicio sobre el mundo. Amén. Y sobre todo aquellos que hicieron el mal a su pueblo. Pero ¿qué pasará con aquellos que sufrieron, con los creyentes? 17, y a vosotros que sois atribulados, o sea, a los creyentes, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Yeshua desde el cielo con sus poderosos ángeles. Ahora, fíjate que Saulo no está diciendo, no, tranquilo que esto va a pasar y ustedes van a tener paz aquí en esta tierra. ¿Cuándo es que viene el reposo? Cuando todo esto pase y cuando se manifieste ¿quién? Yeshua el Mesías. Mientras estemos en esta tierra y mientras Yeshua el Mesías no venga, tenemos que estar atentos a que podemos pasar por cualquier ¿qué? Tribulación o cualquier aflicción, y que hay que aferrarnos a Dios para poderla ¿qué? Superar, porque sin Él no vamos a poder vencer nada. Amén. Dice que el Señor vendrá con sus poderosos ángeles, versículo 8, en llama de fuego
para dar retribución a los que no conocen a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Yeshua de Nazaret. O sea que el juicio es para dos personas. Aquellos que no conocieron a Dios, aquellos que no quisieron acercarse a Dios, y aquellos que se acercaron a Dios pero que no, ¿qué? No obedecieron. Amén. Por eso dice en Apocalipsis, dice que ni los incrédulos, ni los cobardes, ni los ladrones, ni los adúlteros, y una lista ahí larga, entrarán en el reino de los cielos. ¿Quiénes son los cobardes? Los incrédulos sabemos que no creyeron, pero los cobardes, pues todos aquellos que no fueron capaces de enfrentar, ¿qué? De enfrentar la fe y vivir las circunstancias a través de la fe. Amén. Sino que decidieron renunciar a eso y vivir la vida como pudieron en esta vida. Amén. Dice, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Yeshua, los cuales pagarán la pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de su glorioso poder. O sea, no participarán del reino venidero. Cuando venga para ser glorificado por sus santos, ¿quiénes son los santos? Todos los consagrados, todos los creyentes que recibieron la unción del Espíritu y fueron consagrados por Dios para servirle, para amarle y para obedecerle. Y ser admirado en aquel día entre todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio fue creído entre vosotros. Quiere decir que aquel día glorioso, cuando se manifieste nuestro Señor, pues todos aquellos que sean dignos de participar del reino y estén allí parados, pues claramente van a glorificar a Dios y a exaltar a Dios y admirar al Hijo de Dios, que habrá de manifestarse tal como Él es. Amén. Versículo 11. Para lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Elohim os considere dignos del llamamiento y lleve a cumplimiento con poder todo propósito de bondad y obra de fe. O sea que en la medida que el creyente persevera y lucha por perseverar en la fe y de ser digno de estar en el reino de los cielos, así Dios también va a considerarlo digno del llamamiento y le va a ayudar para que todo lo que ese hombre por su fe lucha y haga, entonces Dios lo lleva a término. Amén. O sea, todo el deseo de nosotros de perseverar, de querer servir a Dios, de querer servir al prójimo, de querer llevar el Evangelio, toda esa buena obra, ¿quién es el que va a hacer posible que la hagamos? Dios. ¿Y por qué Dios lo va a hacer posible? Porque va a considerar la dignidad de nuestro llamamiento. Fuimos dignos del llamamiento que Dios nos hizo, y por lo tanto también seremos dignos de participar del reino de los cielos. Fíjate que todo es ¿por qué? Por dignidad del reino, por dignidad de Dios mismo, por dignidad del Mesías, del Cordero mismo. Amén. Y dice que para que en el nombre, versículo 12, para que en el nombre de nuestro Señor Yeshua, para que el nombre de nuestro Señor Yeshua sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, según la gracia de nuestro Dios y del Señor Yeshua, el Mesías. Quiere decir que todo lo que Dios va a hacer, aún la dignidad para participar en el reino de los cielos, y la respuesta que Dios va a hacer a la dignidad del llamamiento de todos los creyentes para que cumplan su propósito, para que lleven a cabo su voluntad, todo eso lo va a hacer ¿por qué? Por la gloria de el nombre de Yeshua de Nazaret, para que su nombre sea glorificado y sea exaltado cuando realmente el mundo primeramente vea, y los mismos creyentes pues vean la gloria de su nombre. Amén. Así que claramente, ¿por qué Saulo trae estas palabras a la congregación? Porque sabemos que esta congregación vivió en tiempos difíciles, en que fueron perseguidos, fueron apresados, fueron azotados, fueron encarcelados. Muchos fueron tratados y obligados a abandonar la fe, pero aún así, a pesar de todos estos problemas, perseveraron. Y Saulo les escribe para exhortarlos a que continúen en esa actitud, en ese espíritu, y que no pierdan la esperanza, y sobre todo el deseo de querer ¿qué? Participar del reino de los cielos. Amén. Y también les habla de que todo el sufrimiento no va a ser en vano,
sino que Dios también hará justicia y que Dios en su tiempo también retribuirá el mal que ellos sufrieron. Amén. Aunque el deseo, recuerde que esta mañana hablamos de que el deseo nuestro no es la venganza, ¿verdad? Sino al contrario, quiera Dios que aquellos que nos atribulan mañana se arrepientan y también ellos alcancen la fe y también ellos alcancen ¿qué? La salvación. No podemos decir, llenarnos de gozo porque decimos, Dios no va a hacer venganza y todos los que nos atribularon mañana van a ser atribulados. Porque no sería el Espíritu de Dios, ¿verdad? Recuerda lo que pasó con Juan y otro discípulo, que cuando el Señor quiso entrar a la región de los samaritanos, dice que no lo recibieron al Señor porque tenía intención de seguir derecho para Judea, para Jerusalén. Y entonces no lo recibieron y Juan y otros discípulos se molestaron y le dijeron al Señor, Señor, ¿quiere que mandemos que llueva fuego del cielo y los destruya? Porque ese es el espíritu de nosotros, ¿verdad? Ese deseo de venganza. Y Él les dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Como quiero decir, no es así como debemos actuar los que amamos a Dios y los que amamos al prójimo. Al contrario, si se comportan mal, debemos orar por ellos para que Dios les permita también a ellos entender y comprender el bien que deben hacer y lo que Dios quiere hacer con sus vidas. Amén. Pero no podemos desearle el mal a nadie, ni siquiera a aquel que me hace mal. Luego pasa al capítulo 2, dice, pero con respecto a la venida de Jesús el Mesías, nuestro Señor, y nuestra reunión con Él, os instamos, hermanos, a que no os dejéis perturbar fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por epístola o carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Y aquí va a haber una instrucción, porque él viene hablándoles de la esperanza de la venida del Señor, ¿verdad? Pero asimismo los quiere instruir para que no caigan en el error de que alguien venga a engañarles, sea diciéndoles directamente o por medio de una carta, y venga a decirles que ya el Señor vino. Como tristemente hoy en día hay ciertos grupos que practican esto, o creen esto, que ya el Señor vino, que ya la fe, ya la venida del Señor ya se dio y que lo que estamos viviendo son los tiempos postreros. Amén. Y aquí Él va a dar entonces para que ellos tengan certeza de que, para que no crean ni sean movidos de ninguna manera a creer algo que no es. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no sucederá. O sea, no sucederá que la venida del Señor, ¿verdad? Dice, sin que antes venga la apostasía y sea manifestado el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Y aquí Él da una señal bien clara para nosotros comprender en todos los tiempos de que el Señor no ha venido. Y no ha venido es porque aún no se ha manifestado. Primero, no se ha manifestado el reino. Y segundo, antes de que Él venga tiene que suceder algo en esta tierra. Y son dos eventos bien fuertes. La apostasía. ¿Qué es la apostasía? El que aquellos que creen en Dios se apartan de Dios y ya no creen en Él, ya no le obedecen, ya no le sirven, ya no guardan la fe ni viven la fe. Amén. Una de las cosas que le pasó a Israel en el primer pacto, ¿cuál fue? Que apostataron de la fe. ¿Por qué apostataron de la fe? Porque habiéndolo Dios introducido a la tierra prometida y habiéndole dado el mandamiento para servirle y para obedecerle, entonces apostataron de Él y sirvieron a los ídolos, a los baales, y se dedicaron a hacer otras cosas que Dios les mandó que no hicieran. Y por eso por eso les vino todo lo que les vino, ¿verdad? A tal punto, mi hermano, que los libros del primer pacto están llenos de profecía en cuanto a la esperanza del Mesías, de que el Mesías había manifestarse. Y aún en el tiempo en que Él se manifestó, ¿qué pasó? Que Israel ya no creía en eso. Muchos lo rechazaron, otros dudaban, ¿será o no será? Amén. Pero ya ¿de qué sirvió todo lo que Dios reveló a través de los profetas? Para que ellos creyeran y esperaran ese momento en que el Mesías había de manifestarse. Pues que no hubo fe cuando Él vino. No había fe en Él, no había fe en que la palabra se iba a cumplir. Y por eso es que vino toda esa apostasía y todos ellos, ¿qué? Lo rechazaron, lo negaron y hasta lo mataron. Amén.
Hoy en día estamos en lo mismo. 2000 años han pasado, se viene hablando de estas cosas. ¿Cuánta gente cree realmente en esto? En la venida del Señor. De que en cualquier momento va a venir. De que en cualquier momento va a aparecer. Hoy ya estamos en los tiempos de la apostasía. Amén. En que ya la gente ya está dejando de creer. Y ya la religión se convirtió, fue en una costumbre más, en una tradición más de los pueblos y de las culturas. Pero se perdió la esencia de la fe, que es realmente la venida del Mesías y la resurrección de los muertos y la instauración del reino de los cielos. Pero lo que hay solamente son tradiciones, rituales religiosas, pero se perdió la esencia. Amén. Ahora, dice que primeramente tiene que venir la apostasía para que se manifieste ¿qué? El hombre de pecado o el hombre de iniquidad. ¿Quién es esta persona? ¿Quién es este ser? Claramente, si tomamos este libro con otras profecías que habla el libro de Revelaciones, de Apocalipsis, vamos a ver que en el mundo habrá de levantarse un líder, un hombre que va a perseguir y le va a hacer mucho daño al pueblo de Dios. Y que se va a levantar contra Dios mismo. Amén. ¿Y por qué la apostasía está relacionada con la venida con el advenimiento de esa persona? Porque claramente Dios a sí mismo va a permitir que, por cuanto los hombres no permanecieron en la fe, pues que entonces el mal pueda ¿qué? Levantarse, surgir y hacer todo lo que se han propuesto en su corazón. Amén. Dice así. Y se ha manifestado el hombre de iniquidad, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que es llamado Elohim, Dios u objeto de adoración, hasta el punto que se sienta en el santuario de Dios, proclamando que Él mismo es Dios. Amén. Ahora, para que esto ocurra, tiene que venir un engaño bien grande sobre la humanidad. Y para que esto ocurra, este hombre tiene que tener un poder y una demostración de poder para que la gente crea este engaño. Amén. Y vamos a ver qué tipo de cosas va a poder hacer para que él pueda engañar a esa generación o a esa humanidad. Amén. Dice, ¿no recordáis que estando todavía con vosotros os decía estas cosas? Y ahora sabéis lo que lo detiene, a fin de que sea revelado en el tiempo suyo. Recuerde que en la otra carta Saulo decía que no tengo necesidad de hablarles de tiempos y ocasiones, ¿verdad? Hablando de cronos y de kairos, sino que claramente dentro del kairo de Dios, dentro del tiempo de Dios, Dios estableció un tiempo para que esto suceda. Y está relacionado la apostasía con la manifestación de este ser. Amén. Luego dice, porque ya está actuando, o sea, desde los tiempos de Saulo, o desde antes, dice, ya está actuando el misterio de la iniquidad. Solo al presente hay quien lo detiene hasta que sea quitado del medio. Entonces será revelado el inicuo, a quien el Señor matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ahora, aquí vemos la razón por qué es que Saulo dice que no va a venir hasta que se manifieste este ser. Porque ¿a quién es que el Señor va a destruir cuando venga? A este ser, a este inicuo, a este hijo de perdición. Amén. O sea que el Señor tiene que permitir que esto se levante para que cuando Él venga entonces a hacer juicio sobre este ser. Amén. Ahora, este ser claramente se le va a conceder algo que es impensable, y es que va a tener autoridad y poder sobre todo, sobre el mundo, sobre la humanidad, aún sobre los creyentes, hablando físicamente. Amén. Y aún mentalmente, porque también lo va a engañar a muchos. Amén. Por eso dice en otra parte que nos advierte de que el engaño va a ser tan grande que si fuera posible a unos escogidos, ¿qué? También serían, ¿qué? Engañados. Dice, cuyo advenimiento, ¿de dónde viene este ser? Dice, es por obra de Satanás, con toda clase de poderes y señales milagrosas y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que perecen, recompensa por no haber acogido el amor de la verdad para ser salvos. O sea,
todo esto que va a suceder está relacionado, está editado para un tiempo en que la generación o la humanidad va a estar en completa separación de Dios. Amén. La fe va a ser muy poca. Por eso dice el Mesías preguntaba en un libro, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Porque en realidad no es que no haya creyentes, pero los creyentes van a ser muy pocos. Y creyentes, estamos hablando de creyentes de verdad, gente que está esperando estas cosas que hemos hablado. Amén. Ahora preguntamos, ¿saber qué es lo que lo detiene? Se ha hablado mucho de eso, se ha dado muchas hipótesis, pero le voy a hablar de algo que tal vez no han escuchado ustedes. ¿Qué fue posible para que el Hijo de Dios, siendo el Rey, pudiera morir en esta tierra? Para que los hombres tuvieran el poder para matarlo. Juan, el libro de Juan, nos da un diálogo entre Jesús el Mesías y Pilatos. Y allí él explica por qué es que Pilato lo puede ¿qué? Juzgar. ¿Recuerdan? ¿Por qué fue que Pilato lo pudo juzgar? Vamos a leer un momentito. Vamos a buscar Juan para que entendamos algo. El libro de Juan. En el capítulo en el capítulo 18 creo que está. Amén. Ok, perdón, capítulo 19. Leamos del 19:9 del libro de Juan, del Evangelio de Juan. Dice, y entró otra vez en el pretorio y dice a Yeshua, o sea, Pilato, ¿verdad? ¿De dónde eres tú? Le pregunta Pilato a Yeshua. Pero Yeshua no le dio respuesta. Entonces le dice Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y tengo autoridad para crucificarte? Amén. Claramente Pilato, en su arrogancia de que él es gobernante y se le ha concedido esa autoridad, ese poder, entonces cree que lo podía hacer con todo el mundo. Amén. Entonces Jesús le dice algo. Jesús le respondió, ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te hubiera sido dado de arriba. Por esto el que me entregó a ti tiene mayor pecado. ¿Por qué fue que Pilato lo pudo condenar? ¿Pudo ordenar su ejecución? Porque Dios le concedió esa autoridad. Amén. Dios hizo que eso fuera posible. Y Jesús estuvo dispuesto a someterse a esa voluntad de Dios de que el hombre a quien él venía a salvar ahora pudiera condenarlo. Amén. Y que tuviera esa autoridad para hacerlo. Entonces, ¿quién es el que va a permitir que la bestia, que este hombre de iniquidad alcance esta autoridad? ¿Y qué autoridad es que va a alcanzar? Vamos al Apocalipsis para que veamos un momentito en el capítulo 11 del Apocalipsis o de Revelaciones. Está hablando, vamos a partir del 7, entendiendo que antes está hablando de dos testigos, de dos profetas que Dios va a levantar. Quiere decir que antes de que esto ocurra, antes que la apostasía venga, Dios va a dar testimonio, Dios va a exhortar, Dios va a hablar ¿qué? A la humanidad. Amén. Pero la apostasía es tan grande que aún estos profetas van a sufrir ¿qué? Todo este mal que viene. Y dice el versículo 7, hablando de estos profetas y de la bestia, dice, cuando terminen su testimonio, o sea, los profetas, cuando ya hablen y digan todo lo que tienen que decir, dice, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Amén. Antes dice que, fíjate lo que dice antes en el versículo 5. ¿Qué pasaba si alguien venía a hacerle algo a estos profetas? Dice el 5, si alguno procura dañarlos,
Un fuego procede de sus bocas que devora a sus enemigos. Si alguno procura dañarlos, debe morir de la misma manera. Ahora, si ellos tienen esa autoridad, ese poder, ¿cómo es que la bestia va a poder matarlos a ellos? Claramente porque es Dios el que lo permite. Amén. Que esta bestia, que este ser alcance ese poder y esa autoridad. Eso no sería posible si Dios no lo permitiera. Amén. Dice el 8, y sus cadáveres yacerán en la plaza. Y allí habla de lo que va a pasar con estos profetas. Todos esos 3 días está hablando de son simbólicos, ¿verdad? Que sabemos que va a gobernar este ser por 3 años y medio, 42 meses. Y dice que luego habla, un momentito, en el capítulo 13, saltemos allí, de dónde viene la autoridad de esta bestia, de este ser. Dice que, leamos desde el 1, capítulo 13, y del mar vi que subía una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, sobre sus cuernos había 10 diademas y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, pero sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y una gran autoridad. O sea, ¿de dónde viene la autoridad y el poder de la bestia y de este ser? Del dragón. ¿Quién es el dragón? La serpiente antigua o Satanás, ¿verdad? Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida de muerte fue sanada, y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado la autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? O sea, ¿qué es lo que va a causar? Que la gente se va a admirar por el poder engañoso que trae todo esto. Amén. Dice: y le fue dada una boca que hablaba grandezas y blasfemias, y le fue dada autoridad para actuar durante 42 meses. ¿Qué significa que le fue dada autoridad? Así que Dios va a permitir que esta bestia lleve a cabo todo su poder y todo su plan durante 3 años y medio. Dios no lo va a estorbar y va a dejar que haga lo que le plazca. Tanto así dice: y se le concedió, versículo 7, y se le concedió hacer guerra contra los santos, ¿y qué? Y vencerlos, que no te parece significa matarlos. También le fue dada autoridad sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación. O sea que el poder que va a tener esta bestia y este ser va a regirse para toda la humanidad de aquel tiempo. Amén. ¿Cuál es su propósito? Simplemente imponer su voluntad. ¿En qué consiste la apostasía? Más adelante nos habla de que van a construir una imagen y que van a hacer que esa imagen hable y van a hacer que toda la gente adore esa imagen. Amén. Así que la apostasía se va a llevar hasta lo último. Los hombres que no debieron amar sino a Dios, terminaron ¿qué? Amando a imágenes y a estos seres. Amén. Entonces, todo lo que Saulo está diciéndole a los tesalonicenses es que no se dejen engañar, porque el Señor no va a venir hasta que todas estas cosas ocurran. En realidad, si uno mira la historia, no hemos visto esa persecución en los años que se narran a través de la historia cristiana o a través de la humanidad, ¿verdad? Aún no ha habido. Los romanos trataron de perseguir y acabar con los cristianos, pero no se les concedió dominar todo. Amén. Perdieron todo su poder y los romanos el imperio romano pasó a la historia. Y ahora pues se han levantado otras naciones y otros poderes, pero no ha habido una persecución de esa magnitud y no ha habido todavía un engaño de esta magnitud. Pero en la medida que el pueblo de Dios, que la gente empiece a perder la perspectiva de la salvación y lo que es la fe verdaderamente, pues el engaño entonces va a venir. Y va a venir acompañado de que Dios también va a permitir que las tinieblas también hagan su tarea y terminen de convencer a aquellos que no creyeron a la verdad. Y van a terminar creyéndole a las tinieblas y a todo este poder, porque la gente, ¿qué es lo que busca? ¿A dónde corre la gente?
a donde hay milagros, a donde hay sanidades, a donde hay demostración de poder, porque la gente anda detrás de esas cosas. Y esta gente le va a dar gusto, y Dios va a permitir que esta bestia y las tinieblas hagan eso para que la gente ¿qué? Apostaten de la fe y entonces crean en aquello que se está haciendo y no en lo que Dios ha revelado. Amén. Así que mucha gente dice que ya estamos en la apostasía. Pues la apostasía ya ha comenzado. El mismo Saulo dice que ya el misterio de la iniquidad ya comenzó. Amén. Hoy en día, cuando uno ve la fe, lo que se predica y lo que se enseña en las congregaciones, y que lo que la gente está más preocupada es por cómo vivir bien en esta tierra y cómo pasarla bien y cómo disfrutar de las cosas de esta tierra, entonces la gente no está pensando en lo que hablamos hace rato, en la venida del reino y en la participación del reino. La gente, usted les pregunta por la fe, y la única fe que tenemos es la fe de que Dios me bendiga, que no me falte el pan de cada día, que no me falte nada, y preocupados por las cosas materiales de esta tierra. Pero ¿cuántos realmente están tratando de vivir para agradar a Dios y ser dignos de pertenecer al reino? Eso no está en la mente de muchos cristianos hoy en día. Amén. Porque su preocupación está más en las cosas terrenales. Amén. Así que todo esto que Saulo está hablando, lo estaba hablando primeramente en aquel tiempo para que ellos se cuidaran y no viniera nadie a decirles ya eso ocurrió, y ahora entonces ellos van a terminar haciendo lo que no deben hacer. Amén. Y dice aquí el versículo 11 y 12 para terminar esta parte: por esto Dios les envía una fuerza de extravío para que crean la mentira, y sean juzgados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. O sea que la apostasía misma va a ser parte del engaño. O sea que lo que estamos viviendo hoy en día, de la desviación un poquito de la fe, de la desviación de lo que se está haciendo con los que predican la fe, no es nada con lo que va a causar el engaño que este ser va a traer. Amén. Porque la parte de la apostasía viene, para él poder manifestarse, es porque va a lograr que la gente que era creyente, pero que no tenía fundamentos fuertes, al final se queden admirados por el poder y la autoridad que este ser trae, y al final lo van a seguir y van a creer en ello y van a hacer lo que él les demande hacer. Amén. Ahora, ¿qué pasará con los que no le crean? Con los que estén bien fundamentados en la fe y no se muevan a pesar de los milagros y de todas las cosas que vayan a suceder. Pues claramente dice la Escritura que se le dio autoridad ¿para qué? Para vencerlos, para matarlos. Así que muchas personas van a pagar el precio de su fe a través de ¿qué? De su propia vida, de la muerte. ¿Se acuerda que Juan dice, y vi una multitud vestida de blancos? Y él y le preguntan a Juan, ¿y de dónde salieron estos? Y Juan dice, no lo sé. Y le contesta el interlocutor, le dice, pues estos fueron los que salieron de la gran tribulación. O sea que, si él vio una multitud, ¿qué significa eso? Si esos estaban ahí, salieron de la gran tribulación, ¿qué significa eso? ¿Que son poquitos los que la bestia va a matar? No, es mucha gente que va a dar su vida por la fe. Amén. Porque la prueba para esa generación va a ser así. Para nosotros la prueba es que no se nos exige la muerte física, pero se nos exige que la consagración. Así que si Dios va a exigirle a aquellos una prueba tan grande como es tener que morir por causa de la fe y no ser engañados y no ceder a las tentaciones y al engaño de este ser y de las tinieblas, ¿cómo cree Dios que nos va a tratar a nosotros? Que no tenemos esas luchas, que tenemos toda la libertad para congregarnos, para buscar a Dios, para hacer la voluntad de Dios, y al final terminamos ¿qué? Confundidos y engañados y viviendo una vida más terrenal que espiritual. Amén. Así que el Señor nos ayude, porque verdaderamente, mi hermano, tenemos que procurar ser luz y ser del día, como hablamos esta mañana, y no enredarnos tanto con la vida de las tinieblas. Amén. No tanto inmiscuirnos con el mundo y la forma de pensar y de vivir del mundo. Amén.
vamos a dejarlo allí, mis hermanos, y que el Señor nos ayude y nos dé fuerza para perseverar, amén. Porque fácilmente hoy en día, por causa de tal vez no hay persecución y no hay opresión por causa del mal, pero sí estamos viviendo en un mundo donde hay mucha escasez y mucha necesidad y mucho sufrimiento y mucha aflicción, porque el mundo, para poder desarrollarte en este mundo, para poder llevar a cabo tus planes en este mundo, tienes que recurrir a hacer cosas que Dios no permite. Amén. Pues por eso hoy en día mucha gente detrás de la avaricia y de la codicia explotan, engañan, roban, confunden, y todo porque ¿qué? Porque quieren lograr con creces lo que anhela su corazón. Y al creyente, ¿qué le corresponde? Pues vivir una vida decente, una vida honesta, una vida íntegra, y sin necesidad de robar ni engañar, ni andar detrás de la avaricia y la codicia, pues conformarse con lo que Dios le provea y con lo que Dios le permita trabajar con sus propias manos. Amén. Entonces que el Señor nos ayude, mi hermano, para no confundirnos y para que tal vez esto no lo vivamos nosotros, de ver esta bestia y este engaño, pero que sí podamos enseñarlo a nuestros hijos, a nuestros nietos, para que ellos, Dios los guarde y estén preparados y aún sepan que la fe no consiste en que tener éxito en esta vida, sino que también hay que estar dispuestos a que por causa de la fe también tenemos que a veces que es preferible morir antes que renegar de Dios o apostatar de Dios. Amén. Shalom, hermanos.